este encuentro de Orden Público 1. En el encuentro anterior relacionamos lo que era el orden público y el derecho público, ¿ok? Esa relación directa. Logramos determinar cómo el derecho y la sociedad, pues de una u otra manera van de la mano, se interrelacionan, son necesarios, pero que la sociedad va siempre adelante del derecho y que el derecho pasa a regular situaciones y elementos que surgen nuevos dentro de la sociedad. Hablamos de la división de poderes públicos, hablamos de la división horizontal, la división vertical, hablamos de la jerarquía normativa, repasamos algo de la teoría del Estado, los elementos del Estado, población, territorio, poder, soberanía, lo que era el reconocimiento, y también cerramos con el artículo constitucional, que es el vínculo que relaciona de manera directa el derecho público con el orden público. Era esa 332, donde se generaba esas fuerzas de orden público destinadas desde el punto de vista del derecho público a mantener ese orden público dentro del Estado. Corresponde a lo que es este segundo encuentro, revisar lo que es la relación de este orden público con el derecho privado y con el derecho administrativo. Inicialmente con el derecho administrativo siempre ha existido una pugna dentro de la doctrina constitucional y la doctrina administrativa en virtud de que los constitucionalistas dicen que el derecho administrativo no es una rama por sí sola, sino es una rama del derecho constitucional. Los administrativistas dicen que no, que el derecho administrativo se utiliza como fuente directa del derecho. Los doctrinarios dicen que incluso escriben sobre derecho administrativo y tienen que pasar a escribir sobre derecho constitucional. Pero eso es un problema ya desde el punto de vista doctrinario y de orgullos entre los autores, ¿no? Lo importante de entender a efectos de la asignatura de orden público es que el derecho administrativo, como una rama del derecho que viene a regular los procedimientos de las organizaciones o de los organismos que forman parte del Estado, vienen a regular las actuaciones, los procederes del Estado con sus administrados o con sus ciudadanos. Es importante muchas veces, desde el punto de vista técnico, despojarnos de hablar de pueblo, ¿sí? Porque pueblo se entiende como esa masa heterogénea, diversa, en la cual cualquiera puede estar allí. Pero la definición desde el punto de vista técnico es mucho más de altura si hablamos de ciudadanos, porque son personas que tienen derechos y deberes y están mucho más centrados, o si hablamos de administrado, cuando estamos hablando de derecho administrativo, que en todo caso es ese ciudadano, es esa persona que sin duda alguna forma parte del pueblo, pero que es ese administrado que pasa a ceder parte de sus derechos en el Estado y el Estado pasa a administrar sus recursos buscando siempre bien común, justicia y seguridad jurídica. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación tiene José Luis y los amigos que se van a conectar después el derecho administrativo con el mantenimiento de orden público? Como veíamos en clases anteriores, en la clase anterior, la paz y la seguridad social, la solidaridad, sobre todo desde el punto de vista social, es uno de los fines de ese orden público. Si nosotros no establecemos reglas como Estado que determinen el actuar de sus ciudadanos, esto es derecho público, el ejercer los derechos y garantías de estos ciudadanos, si no tenemos reglas que le den límite a esos ciudadanos en su actuar, que le den límite al Estado dentro de su actuar, o en todo caso, si no lo queremos ver con esa visión de límite, sino que regulen y tracen el camino por donde se deben dirigir las acciones, las políticas públicas del Estado y los órganos que forman parte de este Estado, necesitamos reglas, y en este caso son las reglas de derecho administrativo. Entonces, ese derecho administrativo debe ser entendido como una rama del derecho público, y por eso inicié con derecho administrativo, porque el primer tema fue derecho público y orden público. Entonces, este derecho administrativo no es otra cosa sino una rama del derecho público que viene a regular las condiciones, las situaciones de hecho y los elementos que surgen entre el Estado, entendido en cualquiera de sus formas. Recuerden que ya vimos esa división política en Venezuela, entendido como el Estado, como ser nacional,
el Estado en su división político-territorial en estados o en municipios, en donde ese Estado va a ser regulado su actuar, su proceder, su administración y las relaciones que tenga con los ciudadanos o con los administrados. Porque es importante esa relación de derecho administrativo con derecho público, porque si no, no existiría el orden. Si no, entraríamos en libertinaje. Si no, el Estado no tendría límites para no sobrepasar a ese débil jurídico que es el administrado, y el administrado no tuviese espacio para, primero, regular su actuar y, en segundo lugar, ejercer las acciones que diera lugar para defender y exigir lo que son los derechos que le garantiza el mismo Estado. Entonces, cerrando este primer capítulo de derecho administrativo, el derecho administrativo tiene relación con el orden público en el sentido de que se vincula de una manera directa la regulación del Estado y su actuar con los administrados. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho privado, recordemos que el Estado debe garantizar, para que se dé el orden público, ese orden público garantista de la paz, garantista de la seguridad, debe generar un Estado de derecho. Ese Estado de derecho, no recuerdo si lo tocamos en la clase anterior, Jesús María Olazo, el padre Jesús María Olazo, dice que puede ser visto como una moneda, donde una de las caras de la moneda es la justicia, otra de las caras de la moneda es el bien común, y esa orilla, ese canto que tiene la moneda es la seguridad jurídica. Esos tres elementos forman o conforman lo que es el Estado de Derecho. Estado de Derecho que debe ser uno de los fines del Estado como tal. Entonces, ya que estamos solo los dos, José Luis, para ti, ¿qué es la justicia? ¿Qué podríamos entender nosotros por justicia? Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Lo que le corresponde. Lo que le Nos fuimos corresponde. por la básica, ¿no? El concepto de justicia de Ulpiano con tanto tiempo y con tanta trascendencia, ¿no? Et Sí. iuris y perpetua voluntua, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Efectivamente, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que queremos enfocar en este encuentro, dentro de ese Estado de Derecho, justicia es sancionar a quien deba ser sancionado. Garantizar el derecho a la defensa. Justicia es garantizar el debido proceso. Justicia es no caer en situaciones en donde se caiga en impunidad, ¿sí? Que a la larga, todas estas situaciones que pueden derivarse de la ausencia de justicia van a convulsionar lo que es el orden público y por lo tanto van a alterar la paz y la seguridad social. ¿Ok? Al hablar de seguridad jurídica, ¿con qué nos comemos eso, José Luis? Seguridad jurídica. La seguridad jurídica está relacionado con el conjunto de normas que está en un país o puede ser en una institución o en un estado que le da la capacidad al ciudadano de ser regido, pues, de ser regido por eso y estar protegido por ese tipo de normas. Perfecto. Básicamente es eso. La seguridad jurídica como parte del Estado de Derecho es el cúmulo de garantías que me establece, bien sea constitucionalmente, dentro de la norma, el proceso. Esa seguridad jurídica me brinda situaciones como la irretroactividad de la ley, me brinda situaciones como la presunción de inocencia, me brinda situaciones como el debido proceso, el derecho a la defensa y una serie de elementos que le dan o robustecen lo que es ese Estado de Derecho. Entonces, tenemos justicia, tenemos seguridad jurídica. El padre Olazo dice que son parte de una moneda, que cuando tenemos seguridad jurídica y cuando tenemos justicia, pues estamos en el Estado de Derecho. Pero que ellas dos, no importa si estén presentes, si no existe algo que las una. Y ese algo que las una no es otra cosa sino que el bien común. Pero ahí, doctrinariamente, es donde viene el problema. ¿Cómo definimos bien común?
¿Qué puede ser bien común, José Luis? Bien común es, va relacionado con la moral, Ajá. con la buena moral. La parte, o sea, uno dice que ética, pero ética es más que toda la filosofía que estudia la parte moral, el bien y el mal. Entonces, está relacionado con la moral. Bien. ¿Por qué es difícil definir bien común? Porque bien común está cargado de subjetividad. Porque cuando nosotros hablamos, bueno, esto es bueno, esto es bien, de pronto es bien para la persona que está diciendo, pero no es bien para todos, ¿sí? No hay una uniformidad en la definición de ese bien. Entonces, cuando decimos bien común, entra una carga de subjetividad bastante fuerte, bastante elevada, pero efectivamente, bien común no es otra cosa sino las diferentes situaciones, los diferentes elementos, los diferentes escenarios que hacen que el bienestar de la gran mayoría de personas esté presente. Entonces, podemos hablar de Estado de Derecho y cerrando esta idea, cuando está presente la justicia, dar a cada quien lo que les corresponde, como decía José Luis, el bien común, cuando ese cúmulo de situaciones llevadas por ese orden público que a través del establecimiento de normas, a través del establecimiento de soberanía, a través del establecimiento de fuerza, de ese monopolio de la fuerza, genera paz y seguridad desde el punto de vista social, eh, robustece las buenas costumbres y fortalece la justicia y la moral, entonces estaremos presentes en ese bien común y cuando está presente el tercer elemento que es la seguridad jurídica, que no es otra cosa sino el efectivamente ejercer y garantizar el cúmulo de derechos que me brinda el Estado, sobre todo en la parte constitucional, y que van a garantizar que el Estado de Derecho esté fortalecido, esté robustecido y permita de una manera moral, justa y jurídica establecer situaciones de orden público que permitan el mantenimiento de la paz y la seguridad. Insisto, paz y seguridad, dos fines principales de ese orden público. Entonces, ¿cómo caemos nosotros en la relación de ese orden público, que ya lo vimos con el derecho público, ya vimos el orden público con el derecho administrativo? Entonces, ¿cómo caemos nosotros a relacionar ese orden público con el derecho privado? ¿Qué creen ustedes? Aprovechemos que no sé quién se conectó, dice mi teléfono. Después le cambiará el nombre o prende la cámara, pero ¿cómo establecemos esa relación? ¿Cómo caemos en el orden público? Y adelante, ¿cómo establecemos esa relación de ese derecho privado con el orden público? Cualquiera de los dos. Recuerden que aquí no hay respuestas incorrectas, ¿no? Aquí la intención es ir construyendo. El orden público con el derecho privado. Ajá, Bueno, va relacionado también, profesor, por lo menos en la parte de los registros y notarías. ok, Hay privados, hay cuestiones que son privadas y el derecho público es el que está, lo condiciona o lo rige, pues. ajá, Rige la parte pública con la parte pública y la parte pública con la parte privada y la parte privada con la parte privada. Eso lo va a regir todo el tiempo el derecho público, pero lo el hace privado, lo hace el Estado como tal, el Estado. perfecto, bien, Por un ejemplo, la parte del registro de notaría. Ahí van dos personas, yo le voy a vender una casa a voy a vender un edificio. Y lo va a comprar un privado y otro privado, ¿verdad? Pero el que le va a garantizar la seguridad jurídica, vamos a colocarlo así, de que eso se va a llevar a cabo y que se va a respetar, va a ser el Estado por el derecho público. exacto. Sí, Y, el y, que le da la fe y, pública, que le eso, da la fe pública es ajá, el, y también puede ser un privado con un público que vaya al registro y entonces el derecho público le está garantizando a los dos, a la parte pública, a la parte privada, que eso se va a llevar a cabo como tiene que ser. muy bien. Fíjate, ¿cómo cae entonces, aparte de este ejemplo fenomenal de notarías y registros, cómo entra entonces ese derecho privado a relacionarse con ese orden público? Y es que
Así como el orden público necesita del derecho público para regular la actuación del Estado, necesita del derecho administrativo para regular la relación del Estado con sus administrados, necesita del derecho privado para que sus ciudadanos, al momento de relacionarse y generar situaciones de hecho, tengan un marco jurídico normativo que regule esas situaciones. Que esas situaciones, más allá de la autonomía de la voluntad de las partes, que es un principio general del derecho privado al momento de contratar, esa autonomía general de la voluntad de las partes no es otra cosa, sino que mi voluntad está por encima de cualquier otra cosa.